Muy buenos días, doctora Claudia. Para mí es un gusto y un placer saludarle. Voy a hacer mi exposición en base al tema El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica. Quiero partir, bueno, y ser breve en mi exposición. Dentro de nuestro trabajo, debemos hablar siempre de los principios de la deontología jurídica y la formación de la conciencia, ¿no? Cuando hablamos de esto, tenemos que partir de la ética y la deontología. Cuando hablamos de ética, hablamos sobre la búsqueda del bien, que implica la elección de las conductas dignas de cada persona, ¿no? En base a la odontología, en cambio, forma las normas que regulan el comportamiento profesional, es decir, especialmente en el ámbito jurídico, es lo cual nos puede regular y nos puede mantener siempre en una conducta correcta, ¿no? Para hablar también de los principios de la ontología, tenemos que también partir de las características del bien. Hablamos sobre la perfección, la conveniencia y la conformidad. Dentro de esto, cuando hablamos de la perfección, en lo que mejora a la persona o la situación, ¿no? Lo que nos hace mejor cada día. A la conveniencia es lo que no es lo que es útil y lo que es adecuado al momento de tener este tipo de herramientas, y la conformidad, lo que está alineado a la naturaleza humana, es decir, lo que está predestinado, lo que ya está establecido. Tenemos que hablar siempre de las virtudes profesionales del jurista. Cuando hablamos de las virtudes, hablamos de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cuando hablamos de la prudencia, tenemos que actuar guiado bajo la razón y el conocimiento. Es decir, siempre nuestro ejercicio profesional, hacerlo bajo la razón y el conocimiento y no hacia argumentos no lógicos, ¿no? Cuando hablamos de la justicia, vamos a hablar sobre dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, no poder establecer más cosas en cierto tipo de personas o tal vez en cierto tipo de casos y en otros no, ¿no? Siempre mantener un equilibrio justo en lo cual siempre dar lo adecuado a cada uno, ¿no? Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de defender los derechos con valentía, con rigor, con personalidad, con carácter, en cualquier tipo de circunstancias. Hablamos de templanza, siempre mantener nuestros deseos y equilibrios en base a lo que estamos atravesando, situaciones o procesos, y no buscar un desequilibrio que sea a conveniencia, ¿no? Tenemos que hablar siempre de los principios también de la odontología jurídica, porque estos principios son fundamentales al momento de ejercer la profesión. Hablamos de integridad profesional, hablamos sobre el secreto profesional, la independencia, la diligencia, el desinterés y la lealtad profesional. La integridad profesional creo que es algo fundamental, ¿no? Al momento de ejercer la profesión, porque hablamos siempre de la lealtad y honestidad al cliente, es decir, no hacernos a causas externas y sobre todo a partes que quieran perjudicar a nuestro cliente, ¿no? Sino siempre mantener nuestra lealtad y honestidad al cliente indiferentemente de los resultados. Hablamos sobre el secreto profesional, ¿no? Es decir, mantener la confidencialidad, la relación cliente-abogado, en este caso, cualquier circunstancia que haya sido manifestada por el cliente, no divulgarla y tampoco no exponerla. En el tema de la independencia, tener siempre la libertad de tomar decisiones. No ser influenciados por a lo mejor autoridades o personas externas o sobre todo situaciones, sino siempre tener esta oportunidad de elegir y tomar decisiones. Cuando hablamos sobre diligencia, también hablamos sobre tener la atención y el cuidado correcto de nuestro cliente y sobre todo ser prudentes al momento de actuar en base a lo que el cliente también quiere y sobre todo en base a lo que le beneficia a él. El desinterés, siempre priorizarlo al cliente. Hemos hablado en varias ocasiones en las clases que no tiene que prevalecer lo económico, tal vez el interés personal, sino siempre prevalecer el cliente y sobre todo lo que es correcto, ¿no? Y hablamos sobre lealtad profesional, no desestimar tal vez en ocasiones que tal vez sean problemáticas, no desestimar los casos o sobre todo abandonar al cliente, sino más bien mantenernos desde principio a fin sobre cualquier circunstancia que está atravesando el cliente. También tenemos que hablar sobre la educación de la conciencia profesional. Dentro de esto tenemos que hablar sobre la sinceridad y la integridad. Es decir, hacernos siempre un autoanálisis y sobre todo un examen crítico sobre cuáles son nuestras intenciones y acciones siempre al momento de ejercer
profesión y sobre todo en el actual jurídico, ¿no? Y sobre todo una ciencia ética en el momento de siempre conocer los valores y los principios que tiene la profesión, ¿no? No actuar en base a normas o reglamentos o moralidades incorrectas, ¿no? La odontología es clara y nos regula en base a nuestro comportamiento profesional, entonces siempre basarnos en estos principios. Y para terminar, tenemos que hablar sobre la importancia del jurista. Si el jurista actúa con buena normativa, con buenos valores, con buena ética y moral, y sobre todo en el marco de la odontología, pues habrá una conformidad siempre eh, una evolución continua de mejor forma sobre el sistema legal. Si los abogados que ejercen la profesión no hacen un análisis crítico de cómo está sus accionar, sus intenciones, sus acciones, pues el sistema legal siempre se va a ver corrompido, que es lo que actualmente estamos atravesando en el sistema jurídico en el Ecuador, por no hacer un autoanálisis sobre las intenciones realmente de cómo es los procesos y sobre todo cómo lleva la odontología jurídica en la profesión. Eh, Esto siempre tiene que prevalecer para que el sistema legal se mantenga y sea continuamente mejorado. Eso es lo que puedo exponer en base al tema sobre el abogado ante la moral y la ética y la deontología jurídica en base a la actividad realizada. Eso y muchas gracias.